Muy buenas noches a los hermanos y amigos que están presentes viendo este video, a la familia de la iglesia Siempre Buenas Noticias, a los amigos que nos ven y nos verán desde otros lados. Un sábado más, un día más en la casa del Señor de una manera particular, aprovechando este momento para compartir juntos con la palabra. Continuando con el estudio del libro de los Hechos, que también nos hace que podemos tomar cosas para aprender en este tiempo, para reflexionar sobre cómo debe ser la iglesia, cómo empezó, y siempre es bueno recordar la historia para corregir las cosas que se hacen mal, para aprender de las que se hicieron bien, y sobre todo hoy, en este tiempo, con la situación que estamos viviendo, creo que lo mejor que le puede pasar a esta tierra, a este mundo, a esta sociedad, es que la iglesia sea lo que Dios pensó que tenía que ser la iglesia. Que la iglesia asuma su rol protagónico, que tome lugar en la historia que Dios le dio y que cumpla la función que Dios determinó que cumpla. Y justo estamos en esa parte de la palabra estudiando sobre el nacimiento de la iglesia, el día de Pentecostés, que me imagino para el mundo espiritual tiene que haber sido un día inolvidable, si cabe la palabra, por los sucesos que acontecieron en aquel día. Supongo yo que después de que Jesucristo resucitara, el enemigo obviamente no esperaba a él la resurrección de Jesucristo, y quizás pensó que todo terminaba ahí, y cuando Jesucristo ascendió, quizás tampoco esperaba lo que venía después, que era Jesucristo multiplicado en todos los creyentes a través del Espíritu Santo, que a lo mejor la última imagen que se tenía de aquellos creyentes eran los creyentes temerosos, creyentes luchando por el poder, pero ahora son creyentes potenciados por el Espíritu Santo. Son creyentes que están ungidos y potenciados. Usando la palabra que se usa mucho en este tiempo, sería empoderados con poder de lo alto para cumplir con la misión que Dios le dejó. Entonces, por eso digo que en el mundo espiritual tiene que haber sido un día tremendo. Algo que habrá tomado por sorpresa al reino de las tinieblas, algo que produjo gozo en el reino de los cielos, y tenemos que desear esos días, tenemos que orar por esos días y tenemos que estar siempre recordar cómo empezó la iglesia y para qué empezó también. Y de eso quiero hablar en esta noche porque vamos a continuar viendo sobre el Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo, que no fue un día más, no fue un día común y corriente, no fue un día que la sociedad podría olvidar en aquel momento. Fue un día especial, fue un día que marcó un antes y después en la historia, y ahora vamos a ver por qué. Saludamos a los hermanos que se están conectando, a Verónica y a Pablo, a José Undiner, y habíamos hablado la semana pasada, hasta donde llegamos, cuando hablamos de Pentecostés, habíamos estado hablando de que el día que ocurrió Pentecostés no fue casualidad que ocurra ese día ni en ese lugar. Hubo un motivo para que ocurra en ese lugar, hubo una razón para que las cosas se dieran como se dieron. Tuvo mucho que ver la fecha, ya hablamos de eso, la fiesta de Pentecostés, que obligaba de alguna manera a que los judíos devotos y fieles del Señor acudan a Jerusalén. Entonces, de esa manera había personas de todos lados. La Biblia narra que había personas de 16 nacionalidades o regiones representadas en Jerusalén, que después fueron usadas por Dios para llevar el Evangelio a sus ciudades cuando volvieron. Habíamos hablado la semana pasada que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo se hizo notar y produjo los resultados deseados. Había un motivo por el cual vino el Espíritu Santo, y el motivo no fue que ellos sientan algo especial o que sientan algo sobrenatural o tengan una experiencia religiosa. El motivo, el propósito era que ellos salgan a cumplir la misión que Dios les había encomendado. Y se hizo notar porque, bueno, habíamos hablado de las señales, el estruendo, aquel sonido como de un viento, aquellas lenguas como de fuego,
Todo para llamar la atención de los presentes y de los que estaban dando vueltas por ahí, que dice la palabra eran piadosos. Por ejemplo, dice Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y ahí vimos que eran personas piadosas. Dios se encargó de que ese día en Jerusalén, dando vuelta por esos lugares cerca de la casa donde estaban los apóstoles, hubiera gente piadosa, gente que le interesaba las cosas espirituales. No curiosos simplemente, sino piadosos, personas que iban a capitalizar la experiencia, que iban a aprovechar lo que estaban a punto de ver. Y dice que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Habíamos hablado de que allí en Génesis 11, la Torre de Babel, cuando Dios ve que los designios del hombre no eran los correctos, Dios decide separarlos y dispersarlos a través de la confusión de los idiomas. Dice que cada uno trataba de comunicarse con el otro y no podían porque no le entendían, entonces comenzaron a juntarse de acuerdo a sus idiomas. Ahora de repente viene el Espíritu Santo y revierte eso, porque hace que personas que eran judías solamente comiencen a predicar en distintos idiomas. También hablamos de que el don de lenguas no necesariamente es idiomas, pero en esta ocasión sirvió para eso, para el propósito que escuchen la palabra las personas que no entendían el idioma hebreo o que entendían mejor otros idiomas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. También hablamos eso, de que las lenguas no eran un mensaje sin sentido, sino que tenía un propósito, había un fin y había un mensaje claro. Lo que decían los apóstoles no era un mensaje que no se entendía, hablaban maravillas de Dios. Cada uno de los 120 que estaban allí reunidos tenían un mensaje para cada uno de los que estaban allí abajo, que aparentemente eran un par de miles, y le entendían que hablaban las maravillas de Dios. Era una forma de explicar el Evangelio de una manera. Esto es como cuando uno va a un congreso y que va y habla en un idioma que no es entendido por el que asiste, entonces a la entrada le entregan una radio y un traductor en un momento va a estar diciendo lo que dirá el orador principal para que todos lo entiendan en distinto idioma. Bueno, esto fue lo mismo. El Espíritu Santo hizo que todos los que estaban allí escuchen el mensaje explicado en su idioma. No sabemos si todos decían lo mismo, pero lo que sí sabemos es que todos entendían que estaban hablando maravillas de Dios. Y aquí tenemos un gráfico que muestra de dónde había asistido la gente, de cuántos lugares, y vemos que Jerusalén estaba en el centro, o sea, fue estratégico el momento, el lugar, la ciudad en la que vino el Espíritu Santo, para que después toda esta gente que vino a la fiesta en Jerusalén vuelva llevando el mensaje del Evangelio. Y vemos, por ejemplo, que lo que hoy es Irán, Irak, toda esa zona, había representantes, Arabia, lo que hoy es el mundo musulmán, Egipto, dice Cirene y más allá, habla de la región del norte de África y un poco más abajo, de hecho hasta Etiopía, que está más abajo de Egipto, había personas que eran piadosas, después por eso habla del eunuco. Entonces, hasta aquí vemos esto, Dios había armado un plan a la perfección para que el Evangelio se diseminara de una manera sobrenatural a partir de aquel día de Pentecostés. Por eso vuelvo a repetir, el día de Pentecostés tiene que haber sido un día en el mundo espiritual, un día único, un día que marcó la historia. Y ahora vamos a continuar hablando de eso, sobre cómo siguió la historia, cuáles fueron las consecuencias. Y vamos a empezar a ver la primera parte del discurso de Pedro, porque el discurso de Pedro tiene, por así decir, dos partes. Y vamos a ver la primera parte hoy.
Dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban todos ahí preguntándose, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando acá? Viene el Espíritu Santo, los oímos hablar en nuevas lenguas, no entendemos qué es lo que está pasando. Y dice que estaban atónitos y perplejos. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y esto es muy común, ¿no? Que pasen estas cosas. Me hace acordar como, por ejemplo, cuando Jesús estaba en una casa y estaba una mujer enjugando los pies de Jesús con sus lágrimas, llorando, y había gente que decía, mirá, al final con quién se junta con lo peor de la sociedad. Y había otros diciendo, qué desperdicio, cómo se gasta este perfume, mirá lo que está haciendo. Otros posiblemente haciendo señas diciendo, saquen a esta mujer. Y la cuestión es que en un mismo momento, estando el Señor Jesucristo, había distintas reacciones. Acá lo mismo, el Espíritu Santo vino, la gente hablaba en lenguas, algunos entendían el mensaje y se maravillaban, pero otros dice que estaban atónitos y perplejos diciendo, ¿y esto qué es? Y otros se burlaban. Y esto es muy común, que sea un patrón repetido, que cuando Dios obra, algunos queden en el asombro, otros queden en la perplejidad sin explicarse lo que está pasando, y que otros se burlen. Cuando Dios se mueve, están los asombrados, que son las personas que disfrutan lo que viven, lo entiendan o no, en su totalidad. Hay personas que, por ejemplo, aún por curiosidad, asisten a los lugares donde dicen, no sé qué pasa, pero algo pasa acá y bueno, no entiendo todo, pero me gusta lo que pasa. Son este tipo de gente que están atónitos, que disfrutan, aunque no entienden todo, pero en algún momento Dios lo tocará seguramente y lo entenderá. Son esta gente que reconocen que viene de Dios y lo aceptan como tal. En algún momento reconocen que lo que está pasando, aunque no lo entendían o no lo entienden todavía, es Dios y lo aceptan. Y dicen, no sé, no entiendo, pero me gusta y lo acepto. Y también están los indecisos, que son los que no saben cómo tomarlo. Son los que decían ahí en el libro de los Hechos, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata todo esto? Cuando el Espíritu Santo tocó la primera iglesia, pasó. Yo lo he visto muchas veces, aún en mi experiencia personal, que la gente no entiende o uno mismo no entiende, pero qué lindo es dejarnos tocar por Dios y decir, Señor, tantas cosas he hecho sin entender o entendiendo y las disfruté, aunque me dijeron que estaba mal, y me entrego. Déjame ver o sentir que eres tú. Esta gente dice que no sabe cómo tomarlo y a veces participan por curiosidad hasta que se deciden. Y después están los otros, los incrédulos, que son los que como no entienden lo niegan, o sea, no entienden lo que está pasando, entonces lo niegan. Es malo, no es de Dios, no es bueno, y comienzan a burlarse, comienzan a menospreciar lo que está pasando. Sacan conclusiones basados en su experiencia o en su inexperiencia. Y esto puede transformarse en un pecado muy grave. Si recordamos las palabras de Jesucristo, dijo que cualquier pecado le sería perdonado al ser humano, al hombre, pero el pecado imperdonable, como lo nombra ahí el título de nuestras Biblias, es cuando una persona niega al Espíritu Santo. Más que nada es cuando una persona, ahora recuerdo que el hermano Carlos había preguntado esto, cuál era el pecado imperdonable, es cuando una persona atribuye al Espíritu Santo obras diabólicas, obras del enemigo, o menosprecia. No habla tanto de la persona que lo hace en ignorancia, sino las personas que lo hacen habiendo conocido, en un tono de burla, en un tono de superioridad, en un tono de no dejarse convencer, porque el Espíritu Santo es el que convence del pecado. Y si yo niego que el Espíritu Santo no existe, no tengo esperanza de ser convencido del pecado. No tengo esperanza de que el Espíritu Santo vuelva a guiarme otra vez a Jesús. Por eso habló del pecado imperdonable el Señor, en el sentido de que si negás a la única persona que te puede llevar
a sentir que necesitas perdón, ¿cómo vas a ser perdonado? En ese sentido es imperdonable. ¿Cómo atribuirle al Espíritu de Dios el obrar de las tinieblas y después dejar de ser convencido otra vez por el Espíritu de Dios? Por eso es imperdonable, no porque Dios diga, te perdono lo que quiero menos esto, sino porque es una cuestión lógica. Pero vamos a seguir. ¿Cómo sigue el asunto? Dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Entonces Pedro lo primero que dice es, no piensen que esta gente está borracha, porque fue lo primero que dijeron ellos. Se burlaban diciendo, mira cómo hablan, están borrachos. La sensación que daban, la imagen que daban era de personas que estaban borrachas. Entonces Pedro dice, no están borrachos, porque son las 9 de la mañana, así que la lógica indica que esta no es hora para estar borracho. Y Pedro sigue con su discurso y les dice lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí el apóstol Pedro se remite un par de cientos años de atrás y habla sobre una profecía que había dado el profeta Joel. Una profecía en la que se hablaba del derramamiento del Espíritu Santo y habla de los postreros días. O sea, el profeta Joel en aquel tiempo dijo, más adelante, no ahora, más adelante, voy a derramar mi espíritu. Y es importante que entendamos esto que el profeta Joel decía, porque era el anticipo de un juicio que iba a venir sobre la tierra, pero el Señor dice, antes de ese juicio voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. El profeta Joel habló sobre la invasión de Asiria, sobre la invasión de los enemigos de Israel, los primeros allá en el 750, que invadieron a Israel y llevaron cautivos a los israelitas y los oprimieron y les robaron. Y comparó a la invasión de los asirios con la invasión de langostas, que aparentemente también hubo una invasión de langostas que los dejó sin comida y murió mucha gente de hambre. Entonces el profeta Joel dijo, esto es más o menos parecido a lo que va a pasar más adelante. En los postreros días voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. El Señor arranca la profecía diciendo esto. Va a venir un día en que mi espíritu va a estar sobre todos, no sobre algunos, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo venía sobre una persona o algunas personas, pero no sobre todos a la vez, no sobre un pueblo, no sobre un grupo, no sobre la sinagoga, no sobre el templo. La experiencia con el Espíritu Santo era muy personal e individual y tampoco era permanente, eran visitaciones momentáneas. Entonces la promesa aquí me imagino que habrá hecho mucho ruido porque decía que el Espíritu Santo no iba a venir como visitación solamente, sino que iba a ser derramado como volcado y sobre toda carne. Y sigue diciendo la profecía, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Este pensamiento también era revolucionario porque era algo que estaba reservado aparentemente para algunos nomás, y de repente dice, en aquel tiempo va a llegar el día en que el Espíritu Santo va a estar sobre todos y todos van a poder profetizar, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Otra vez, vuelvo a repetir, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Lo que estaba hablando Joel en aquel tiempo era como diciendo, miren, esto que está pasando ahora
es algo parecido a lo que va a pasar más adelante. Solo que en aquel tiempo el Espíritu Santo va a ser derramado sobre todos. Y todos van a poder profetizar, tener sueños y visiones, y todos van a profetizar. Y acá está el mensaje al que quiero llamar la atención y que creo que es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo, o sea, hablando otra vez en aquel día, más adelante, en el futuro, el profeta Joel dice, va a venir el día en que mi espíritu va a ser derramado sobre toda carne y van a haber prodigios arriba en el cielo, o sea, señales cósmicas, planetas, lunas, llámese como se llame, y señales abajo en la tierra. Iba a comenzar a haber señales, iban a comenzar a pasar cosas que la gente iba a empezar a decir, mirá, está por pasar algo, porque esta es una señal de que va a pasar algo. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces acá quiero detenerme antes de tocar el versículo principal, que creo que es el que tenemos que reflexionar. Y cuando la Biblia habla del día o de aquel día, claro, a nosotros un día nos suena 24 horas y pensamos en un día en particular. Pero acá el Señor está hablando de un tiempo, en aquel día. Y el día, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, empezó una nueva etapa, empezó una nueva dispensación, como se habla con propiedad. Empezó un nuevo día, antes del otro día que viene. Empezó un tiempo en el cual comienzan a ocurrir estas cosas, derramamiento del Espíritu Santo por un lado, pero por otro lado prodigios y señales. Las dos cosas van juntas, el derramamiento del Espíritu Santo para que la iglesia cumpla su función, entienda lo que Dios quiere, haga la obra de Dios, pero a la vez vienen señales, prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. No está hablando de una fecha en particular, está hablando de una etapa, de un tiempo. Este tiempo ya lleva 2000 y algo de años. Es el tiempo en el que el Espíritu Santo fue derramado, es el tiempo en el que podemos hablar en lenguas, profetizar, soñar sueños, pero también es el tiempo de las señales. Es el tiempo en el que ya no solo los judíos están buscando las señales, sino que ahora la iglesia está atenta a las señales. Las señales son las que el Señor Jesucristo había hablado, las señales que ocurren en Israel, las señales que ocurren a la sociedad, las señales, los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, las persecuciones. Y en este tiempo abundan las señales. Sin ir más lejos, la semana pasada todas las personas oían sonidos en la tierra, en el cielo, y mucha gente estaba muy asustada porque pensaban que era una señal alarmante. Al pueblo de Dios creo que tiene que quedarse tranquilo con cualquier señal. Si el día de mañana nosotros escuchamos una trompeta y no nos fuimos con Jesús, ahí tiene que preocuparnos. Mientras tanto, hasta que venga Jesús, posiblemente escuchemos cientos de trompetas. Pero hay que preocuparse si escuchamos la trompeta y no nos fuimos con Jesús. Pero por otro lado, los únicos que escucharán la trompeta cuando venga el Señor será la iglesia. Así que no hay que dejarse confundir, porque eso lo que hace es que nos relajemos y que nos distraigamos con las señales. Pero el Señor Jesucristo dijo que en aquellos días, en los postreros días, iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo, pero también venía un tiempo de señales, que la gente iba a comenzar a mirar señales y prodigios en el cielo. La ciencia y aún muchas culturas están muy atentas a las señales en estos tiempos, a las lunas de sangre, y algunos están contando los días que vienen después de las lunas de sangre, por ejemplo, o de otros fenómenos en el cosmos, porque son los prodigios en el cielo también que el Señor habló de aquel día. Y sangre y fuego y vapor de humo. No sabemos, y Dios quiera que nos libre de esto, que pensemos en días relacionados con sangre, fuego y vapor de humo. Se me hace la idea de erupciones volcánicas, se me hace la idea de
de fuego, no sé, explosiones, pero también son señales de los últimos días. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas, como que van a venir días en los que se va a oscurecer, y la luna en sangre. Y ahí está lo que hablábamos esto, ¿no? De las lunas de sangre que tan comunes y tan populares son en estos tiempos. ¿Y cuál era la idea de todo esto? ¿Cuál era el rol que jugaba el derramamiento del Espíritu Santo por un lado y las señales por el otro? Es esto: antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y, o sea, el centro de atención no tiene que estar. Si yo pongo el centro de atención en lo que pasó en Pentecostés, me quedo con algo histórico. Si pongo el centro de atención en lo que dijo Joel, también me quedo con algo histórico. Si pongo mi centro de atención en las señales, me quedo con algo momentáneo. Pero lo que dice la profecía, lo que decía la profecía de Joel era de que el derramamiento del Espíritu Santo y las señales eran un anticipo de que llegaba el día del Señor. Un día grande y manifiesto. O sea, el hecho de que Dios derrame su Espíritu Santo y que comienzan a ocurrir señales en la tierra, nos está diciendo de que está pronto el día del Señor, que es algo que poco se habla y creo que poco se habla porque a nadie le gusta hablar de un mensaje que asuste, por ejemplo. Pero en mi caso, yo recuerdo, a mí me hizo bien cuando en mi ignorancia en la palabra escuché sobre los juicios de Dios sobre la tierra y que escuché esta frase: está escrito en la Biblia. Entonces yo no iba a la iglesia todavía, pero una vez agarré una Biblia y leí por días la Biblia buscando dónde estaba escrito eso que escuché en la conversación de grandes que decían de que iba a venir estos juicios. O sea, por miedo, por precaución, por lo que sea, a mí me despertó la curiosidad por la palabra. Pero el día del Señor, y en eso quiero detenerme porque de eso se trata lo que dijo Pedro. Lo que ustedes están viendo, dijo Pedro, es el cumplimiento de la profecía de Joel y es un anticipo de que está pronto a venir el día del Señor. El día del Señor, que según Pedro era un día grande y manifiesto, evocando la profecía de Joel, ¿no? El día del Señor era el día más esperado por el pueblo de Israel, en el que Dios haría justicia por su pueblo. Es el día, para el pueblo israelita, es el día en el que se responde la pregunta: Señor, ¿cuándo nos harás justicia? ¿Cuándo mostrarás que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tu pueblo? Se me hace que todos alguna vez hemos hecho esta oración: Señor, ¿hasta cuándo? O ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar? ¿Cuándo va a cambiar esta situación? ¿Cuándo me van a entender? ¿Cuándo? Siempre tenemos esta oración o este interrogante: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? La promesa y lo que dicen los estudiosos es que en algún momento se introdujo esta idea del día del Señor en el pueblo de Israel, posiblemente en los días de David o más adelante, en el que se hablaba de que iba a venir un día en el que Dios los iba a reivindicar. Pero no era todo tan lindo como eso. No era un día en el que Israel tenía que alegrarse porque el juicio y el castigo iba a venir por partes iguales. Es como la figura de un padre que se cansa de esperar que sus hijos se corrijan y se levanta y los disciplina. Entonces, ya desde antes, aún en el libro de Joel, pero el profeta Isaías, por ejemplo, que es contemporáneo casi de Joel, él habló diciendo en el capítulo 2 de Isaías, dice: porque el día de Jehová vendrá sobre toda soberbia y altivo, sobre todo enaltecido y será humillado.
Y sigue hablando de cómo será el día del Señor, y la conclusión a la que llega Isaías es: solo Jehová será exaltado aquel día. O sea, el día del Señor, en este caso, en el tiempo de Isaías, la pregunta que se hacía el israelita es: Señor, ¿hasta cuándo aguantaremos la soberbia de los asirios que nos oprimen y nos roban? Entonces la respuesta del Señor a través de Isaías fue: va a venir un día en que todo altivo será humillado, todo soberbio será abatido. Ese día solamente Jehová será exaltado. Pero también va a ser un día negativo para todo aquel que no camine de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, por eso desear el día del Señor no era tan bueno, porque era un día en el que Dios va a ajustar cuenta con todos. Entonces, después, por ejemplo, en Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. O sea, los israelitas tenían ya esta idea de que iba a venir un día. Vuelvo a repetir, cuando habla de un día no se refiere a un día específico de nuestro calendario, sino a un periodo, a un tiempo, a un espacio de tiempo en el que Dios trata con su pueblo, con las naciones. Y Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz. O sea, cuando sea el día del Señor, cuando venga este día tan esperado, no era un día para decir pongamos globos y guirnaldas porque viene el día del Señor. Era un día como diciendo tengamos cuidado porque el Señor se va a levantar a hacer justicia, a juzgar. El Señor se va a levantar a ajustar cuentas con quien tenga que ajustar cuentas. También el profeta Sofonías decía: callen la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. O sea, cada vez que se hablaba en la Biblia del día del Señor, no era algo totalmente positivo. Era un día de juicio. Y por eso digo de que se predica poco esto, porque es poco popular decirle a la gente: prepárense porque viene un día de juicio sobre todos. Sobre todo ser humano viene un día de juicio. Prepárense, porque a nadie le gusta asustarse ni asustar. Pero el pueblo de Israel tenía muy presente esto, que iba a venir un día en el que Dios iba a ajustar cuenta con todos. De hecho, después que la iglesia sea arrebatada, pero eso es tema para otra ocasión, comienzan 7 años de tratamiento con el pueblo de Israel, que es, algunos calculan que es el día del Señor para Israel. Pero también es un día interesante para la tierra, porque toda la tierra va a ser juzgada. Pero sigamos a ver qué podemos sacar de esta reflexión del apóstol Pedro que nos sirva en este tiempo a nosotros. El día del Señor, vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses 5:16. Nosotros como iglesia del Señor hoy, ¿qué podemos reflexionar o aprender sobre el día del Señor? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el día del Señor? 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, y presta atención acá, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, aquí habla del día del Señor refiriéndose al arrebatamiento. El día del Señor que tiene que agarrarnos preparados. El día del Señor que tiene que agarrarnos listos para dar cuentas ante Dios. El día del Señor en el que Él es el único protagonista y nosotros somos simplemente sus servidores. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vuelvo a repetir, el apóstol Pedro lo que dijo es:
el derramamiento del Espíritu Santo y las señales son una preparación para el día del Señor. Entonces, no nos detengamos mirando la historia ni mirando las señales. Pensemos en el día del Señor y pensemos si estamos preparados para eso. Lo que dice el apóstol aquí es, nosotros tenemos que estar despiertos, no durmiendo. Tenemos que estar siempre listos por si suena la trompeta y tenemos que irnos con el Señor. Ese tiene que ser el pensamiento de la iglesia. Ese tiene que ser nuestra idea en este tiempo. También, segunda de Pedro, decía el apóstol Pedro, precisamente, que es el que habló en esta ocasión, segunda de Pedro 3, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí el apóstol Pedro habla del día del Señor, pero refiriéndose ya al día que Dios juzgue a toda la tierra. Y la conclusión a la que llega Pedro es: todo será quemado, todo será juzgado. Entonces, no tenga miedo, prepárese. Eso es lo que dice Pedro. Ya que todo va a ser quemado, vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Preparémonos para ese día. Vuelvo a decir, no es el tema tener miedo, el tema es estar listo. No es el asunto asustarse, el asunto es prepararse. No es la idea relajarse, menos, ni relajarse ni asustarse, sino estar listo a cuenta que si viene el día del Señor hoy, no tenga nada yo que arreglar con nadie ni con el Señor. Entonces, aquí la importancia está puesta en esto, el día del Señor. La iglesia fue puesta para anunciar este día y preparar a la gente. ¿Por qué Pentecostés inició este nuevo día, esta nueva etapa, antes del día del Señor? Porque precisamente la misericordia de Dios hace que Dios, antes de enviar un juicio, le dé una oportunidad a la humanidad. Una oportunidad que ya dura más de 2000 años. Y esa oportunidad se llama iglesia. La iglesia que tiene un mensaje, la iglesia que tiene poder, la iglesia compuesta de personas imperfectas pero que tienen un Dios perfecto, la iglesia compuesta de personas pecadoras pero que han entendido la misericordia de Dios y el poder de la restauración, la iglesia que sabe que tiene que hacer algo y la iglesia que es capacitada para hacer ese algo. Hoy creo que el problema que tenemos es mucha mano de obra desocupada en las iglesias. Muchos hombres y mujeres que tienen el llamado de Dios, que tienen el don de Dios, pero que alguien les ha dicho que todavía tienen que esperar, que no es su tiempo, que alguien les ha dicho que falta mucho tiempo para que hagan algo. El día del Señor está cerca. Yo no sé si tendremos tiempo de pensar cuándo será el tiempo de hacer algo. Entonces, lo mejor que le pasa a este tiempo a la humanidad es que esté la iglesia. La iglesia portadora del mensaje y la persona de Jesucristo. La iglesia ungida por el Espíritu Santo para ser representante de Cristo en la tierra. Entonces, este día del Señor me hace acordar a lo que dijo el Señor cuando habló con Moisés allí en el monte Sinaí. Le dijo que Él es un Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. O sea, la misericordia de Dios dura 1000 generaciones, por así decirlo. Pero que castiga, dice, al impío, o sea, lo castiga hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, la misericordia de Dios es tan amplia que si lo comparáramos en número de generaciones, Él dice: yo perdono por 1000 generaciones y castigo por 4 generaciones. La iglesia es esa misericordia de Dios sobre la tierra antes de que venga el día del Señor. Por eso vino Pentecostés. Por eso
el apóstol Pedro entendió que esto que estaba ocurriendo en Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y la profecía de Joel no era tanto el derramamiento del Espíritu Santo y la experiencia en sí, sino que esto marcaba el inicio de una nueva etapa que terminaba con el día del Señor. Porque la profecía decía, va a ocurrir esto, por un lado el derramamiento del Espíritu Santo, por otro lado las señales, antes que venga el día del Señor. Creo que estamos viviendo demasiado derramamiento del Espíritu Santo, hemos visto sobre la tierra. Creo que como nunca estamos viendo tantas señales, todos los días surge una señal nueva. Entonces tenemos que reflexionar de que está pronto el día del Señor y prepararnos para ese día. Antes de aquel día, el Espíritu Santo vino a la tierra para amortiguar los efectos del mismo. O sea, el día del Señor no vendrá de repente. La iglesia tiene que anunciar ese día para que la gente se prepare para eso mismo. Y el Espíritu Santo capacita a la iglesia para que la iglesia amortigue los efectos. ¿De qué manera? Para que el que tenga que arrepentirse se arrepiente. Para que aquel que tenga que arreglar cuentas las arregle. Para que la menor cantidad posible de gente sufra ese día. Para que hallemos misericordia y Dios nos libre de ese día. Las manifestaciones son una preparación. Es un error quedarse demasiado atento a las manifestaciones. Hay congregaciones que no tienen manifestaciones de Espíritu Santo, pero no significa de que no sean pueblo de Dios. En este caso, las manifestaciones eran algo para una preparación, un anticipo, algo para que ellos despierten, una forma de potenciarlos para que hagan la obra que tenían que hacer, para que sean más efectivos. Imagínense que ellos en un día ganaron a gente de tantas naciones, en un día, bajo la guía del Espíritu Santo. Eso también nos tiene que hacer reflexionar. Un día bajo la guía de Dios puede salvar a toda una generación, a una familia, del día del Señor y de todas sus consecuencias. Por último, la iglesia fue puesta para anunciar ese día y preparar a la gente. Bueno, ya lo había dicho. Tenemos que reflexionar sobre eso, que lo que estamos viviendo como iglesia nos tiene que servir para que la gente no viva el día del Señor como lo que va a ser, un día terrible. Pero vuelvo a repetir, no es el tema asustarse, el tema es prepararse. La iglesia del Señor espera ese día, pero lo espera con ansias de decir, Señor, ven, te espero, estoy listo, tengo mis cuentas arregladas. El apóstol Juan, cuando vio la visión del Apocalipsis, termina con estas palabras. Dice que el Espíritu y la novia dicen, ven. O sea, la iglesia, como la novia que espera al amado, dice, ven, Señor, ven, que venga ese día. Porque está lista, porque se ha preparado para encontrarse con su Señor, con su amado. Entonces, ese tiene que ser nuestro rol en este tiempo. Preparar a la gente para que se encuentre con su amado. Y que nuestro espíritu no esté diciendo, ay no, que no venga el día del Señor, sino al contrario, decir, Señor, ven. Pero la preocupación tiene que ser por la gente que si hoy viniera el Señor, esa gente que se perdería o que la sufriría. El año pasado, una serie de mensajes que hablé sobre los por qué, una de los por qué que más impresión causaban en algunas personas era cuando yo hacía esta pregunta, ¿por qué no vino Jesús todavía? ¿Por qué Jesús no ha venido si estamos pasando tantas cosas? Y la respuesta es clara, Jesús no vino porque si viniera hoy, muchos de los que hoy están en la iglesia aún se perderían. Según lo que dijo el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús no vino todavía? Porque Él es paciente y Él espera que todos se arrepientan.
para que ninguno perezca. Así que, estimado amigo, estimado hermano, estimado creyente, preparémonos para el día del Señor. Pentecostés fue un anuncio de que el día del Señor estaba más cerca que nunca. Hoy, 2000 años después, volvemos a decir lo mismo. El día del Señor está más cerca que nunca. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a su iglesia y seguimos estudiando, si Dios quiere, durante la semana.